Bueno, pues entonces en vez de 1 hora y cuarto voy a hablar 1 hora solo, ¿vale? 1 hora y cuarto, 2 y cuarto estamos comiendo. Bueno, hoy voy a compartir de la palabra, pero va a ser cortito, va a ser algo cortito, pero me gustaría explicar un poquito, ¿no?, el acto que hemos hecho y tal. Y me gustaría que supiéramos que hoy estamos viviendo por tiempos difíciles, pero que hoy en la calle, en la avenida Guadalquivir 69, hay fiesta. Un nuevo bautismo, una nueva alma para el Señor. Esto es algo maravilloso. Esto, el que no comprenda la grandiosidad de lo que hoy se ha hecho aquí, no le da valor ninguno. Pero esto es muy grande para Dios. Esto es muy grande para esta congregación. Un alma más que le hemos arrebatado al enemigo. Eso es algo muy grande. Quiero explicarte un poco sobre lo que hemos hecho, sobre el bautismo. El bautismo viene del verbo, un verbo griego que dice baptizo, ¿vale? Que significa literalmente introducir en el agua, sumergir. Eso es lo que significa bautismo. La persona que es bautizada es introducida, sumergida por unos instantes en el agua, representando así la muerte, sepultura y posterior resurrección en Cristo Jesús. Al sumergirnos dentro del agua, representamos que hemos muerto a una vieja vida y nacemos a una nueva vida. El bautismo no solo significa una sepultura de la vieja vida, sino una resurrección a una nueva vida. Cuando la persona sale del agua, deja una vida de muerte y está testificando que renace a una vida con Dios, es decir, a una vida nueva. Qué maravilloso. Y esto lo podemos corroborar en la palabra de Dios. Esto no es que yo me lo estoy inventando. Esto viene dentro de la palabra de Dios y lo vamos a ver en Romanos 3, que dice así. Romanos 6, perdona. Del 3 al 4 dice así. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, acordaros de lo que os he explicado antes, ¿vale? Acordaros de lo que os he explicado antes. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Y en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Pero necesitamos algo muy importante. ¿Sabes? Lo que necesitamos, lo que viene a continuación. Mediante la fe en Cristo Jesús hemos sido resucitados. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarlo. Es imposible agradarlo. Dice, también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos. Tener fe de que Jesús de Nazaret no se quedó simplemente en la cruz, sino que al tercer día resucitó. ¿Y sabéis dónde está ahora? Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¡Qué maravilloso! Y eso hay que creerlo por fe. Mira, por mucho que yo te explique la palabra de Dios, si tú no tienes fe en ella, es muy difícil que la comprendas. Es muy difícil que la entiendas. Pero en la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, sin leer la palabra, sin escuchar la palabra, es muy difícil que tú obtengas ese regalo tan maravilloso de la fe, porque la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo que Dios hace a los hombres. Y aquellos que hemos recibido esa fe y que tenemos tan claro que su palabra es nuestro modelo de vida, aquellos que realmente hemos comprendido eso, que se nos ha quitado esa ceguera espiritual que teníamos, ahí es cuando entonces comprendemos el gozo de la salvación. Ahí es cuando entonces aprendemos que la palabra de Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas. Pero sin fe. Mira, yo por muchos años, mi mamá, mi hermana que se encuentra aquí hoy visitándonos, y mi papá eran creyentes. Y yo por muchos años creía a mi manera. Por muchos años hacía mi vida sin poner a Dios en primer lugar. Hasta que un día decidí coger una Biblia que mi madre me había regalado con 14 años y solo en mi habitación, leyendo la Biblia, el Señor me tocó. Y quiero decirte que desde esa semana que me leí el Nuevo Testamento en una semana, desde esa semana hasta el día de hoy, yo no vuelvo atrás. Mi vida cambió por completo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que le des una oportunidad. No vas a perder nada. Dale una oportunidad. Dile a Él: yo quiero conocerte. Yo quiero que tú entres hasta lo más interior de mi corazón. Yo quiero que tú seas parte esencial de mi vida. Y te prometo que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Morir a una antigua vida es hablar algo muy espiritual. Es algo que tienes que entender por fe. Es decir, estás muriendo a una antigua y a una manera de vivir en la que antes no tenías al Espíritu Santo de Dios que te guiaba. Pero ahora que comienzas una nueva vida, el Espíritu Santo de Dios te guía mediante su palabra. Eso es algo precioso. Bueno, ¿qué paso y qué es lo que tengo que hacer para poder ser bautizado? ¿Verdad? Porque quizás nos hagamos esa pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ser bautizados? En primer lugar, tenemos que escuchar la palabra de Dios y aceptarla como una palabra viva. Escucharla es fácil. Lo difícil es
aceptarla como palabra viva. Escucharla es muy fácil. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo estás escuchando palabra de Dios cuando te leo los versículos. Escucharla es muy fácil. Ahora, recibirla y aceptarla dentro de ti y creer que por fe que es palabra de Dios no es tan fácil. Hermanos, amigos, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro más. No lo es. La palabra es la que te hace obedecer. La palabra de Dios es la que te hace sentir el gozo. La palabra de Dios es la que te hace creer. La palabra de Dios es lo más importante que tenemos ahora mismo aquí en la tierra. Su palabra. Y muchas veces es menospreciada. ¿Por qué? Es menospreciada porque sin fe es imposible entender la palabra de Dios. Para poderte bautizar. Es por eso que nosotros no bautizamos a los infantes. Es por eso que nosotros no bautizamos a los niños chiquititos. ¿Por qué? Porque dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los que recibieron su palabra, los que creyeron. ¿Ustedes creéis que un niño pequeñito de pañales o con un añito puede tener razonamiento para creer? Y hemos dicho que el primer requisito es creer en la palabra de Dios, creer en Jesús. ¿Ustedes creen que un niño pequeñito puede creer? Es imposible. No puede creer. No necesita ser bautizado. Hubo un momento en el que los niños se acercaron a Jesús y los apóstoles empezaron a quitarle a los niños de un lado para otro. Y le dice el Señor, dejadlos, hombre, que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios también que si no nos convertimos como uno de esos pequeñitos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Es decir, nos está diciendo que un niño pequeñito es santo, inmaculado, es perfecto. No necesita ningún bautismo, no necesita ningún arrepentimiento, no necesita nada. Antonio sí, ¿verdad? Y un servidor, y todos los que estamos aquí sí. Es por eso que nosotros, hasta que tú no recibas de la palabra de Dios y no creas esto de verdad de Juan 3:16, no te vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque no has creído. Primero es creer. Una vez que crees te arrepientes. Pero primero es creer. Fijaros, Juan 3:16 al 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que tiene vida eterna? El que cree. El que cree en el Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Tenemos que tener claro que todos los que estamos aquí, todos, somos pecadores. Bueno, ¿yo qué hago para pecar? Yo soy pecador, si yo soy bueno, yo me comporto bien con todo el mundo. Un simple pensamiento mal de un hermano es un pecado. Y el Señor no pesa los pecados. Para Él todos los pecados son iguales. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Para que veáis que no me estoy inventando nada. Por cuanto todos pecaron, todos, sí, todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, una vez que hemos entendido que todos somos pecadores, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilla! Todos somos pecadores. Sí, pero tenemos un regalo maravilloso, que es Jesús de Nazaret. Ese que murió por ti y por mí. Ese que sufrió penalidades. Ese que estaba en la gloria y dice en su palabra que se despojó de toda gloria y se hizo hombre. Y a Él no le quitaron la vida. Él dio su vida por nosotros. Eso se puede entender, porque cuando entendemos eso, es algo muy grande. El Dios, el creador de todas las cosas, se quita de su comodidad, de su gloria, baja a la tierra, se hace hombre, para morir por ti y por mí. Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Él tenía que derramar su sangre, esa sangre maravillosa que nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú crees que Jesús es el Salvador y confiesas con tu boca que es Él, el Hijo de Dios, Él ya no te mira directamente, sino te mira a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre redentora de Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy, dale una oportunidad, ábrele tu corazón a Dios. No tienes nada que perder. Y si llevas tiempo frío sin tener comunión con Dios, hoy es el día de decirle al Señor, Señor, yo quiero renovar mis votos contigo. Señor, yo quiero renovar ese sentimiento que yo tenía cuando tenía mi primer amor, que ahora lo necesito porque llevo tiempo sin gozarme. Necesito ese gozo de la salvación en mi vida. Porque sin ese gozo estoy muerto, porque sin ese gozo no sé vivir, porque no sé vivir ya sin tu presencia. Cuando me alejo estoy deprimido, triste, desconsolado. Yo creo que hoy estás tú aquí porque Dios lo ha permitido y no creo en las casualidades. No creo en las casualidades. Tú hoy estás aquí porque Dios te ha traído para que escuches esta palabra, para que escuches la alabanza, para que veas el acto tan precioso que hemos hecho aquí. Las casualidades
no existen. No existen. Llévate grabado esto en el corazón. Quédatelo para ti. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Mediante quién? Mediante Jesús. No se puede ir a la presencia de Dios de otra manera. Hay que tener fe, una fe genuina, esa fe en Cristo que es el que te lleva hacia el Padre. ¿Hacia dónde te lleva esa fe? ¿Hacia dónde te lleva ese camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hacia dónde te lleva ese camino? Pues ese camino te lleva hacia un sitio maravilloso. ¿Sabéis hacia dónde? Hacia la vida eterna, en los cielos con Dios. Es decir, que para tú obtener la salvación, lo que tienes es que creer en Jesús de Nazaret. No tienes que creer en nada más. No hace falta, no tiene que haber ningún intermediario entre tú y Dios. Solamente Jesús de Nazaret. Ese es el que nos ha unido mediante su sangre. Antes había una separación entre el hombre y Dios. Y la sangre de Jesús en su cruz, esa muerte es la que nos ha unido de nuevo a la humanidad con el Señor. Y eso se lo tenemos que reconocer cada día a Cristo. Es el acto de amor más grande que jamás se ha hecho en el mundo. Tú estabas muerto. ¿Sabéis por qué? Porque estabas en pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado significa apartado de. ¿Apartado de quién? Apartado de Dios. Y antes la humanidad estaba apartada de Dios. Y Jesús vino, ¿para qué? Para acercar a la humanidad a Dios, para reconciliar a la humanidad con Dios. Qué maravilloso, ¿no? A mí cuando me predicaban de esto me sonaba ciencia ficción. Es verdad. A mí cuando me predicaban de esto me sonaba a ciencia ficción. Y yo decía, madre mía. Yo cuando vi a mi padre, que creo que ni fui a verlo, bautizarse en la playa, digo, madre mía, qué vergüenza más grande. Todos vestidos de blanco, cantando aquí en medio cuando pasa un amigo mío, ¿verdad? Cuando pasa un amigo mío de aquí, es que meto la cabeza dentro de la arena para que no me vean. Sin embargo, ahora todos los que me conocen, en todos los ámbitos donde me muevo, saben que Dios para mí es lo primero. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que yo aquí no estoy vendiendo nada. No, yo no soy comercial. Además, si fuera comercial, ¿verdad, Antonio? Si fuera comercial, sería el comercial más malo que hay en la tierra. Yo no quiero venderte nada. Yo quiero que entiendas realmente lo que es ser hijo de Dios, que es ponerlo en primer lugar, y los requisitos para poder ser hijo de Dios. Ahora cada uno es libre de escoger. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Pero yo te estoy dando un caramelo para que te lo comas precioso. Que no es mis palabras,
sino que es la palabra de Dios. Jesús dijo también: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y saldrá y hallará pastos. Y sigue diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A quién se está refiriendo cuando habla del ladrón? Se está refiriendo al enemigo. Porque nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, pero también creemos que existe el enemigo, que lo que intenta por todos los medios es alejarte de Dios, porque sabe que ya está perdido. Él sabe que su final está escrito. Él lo sabe. Y hasta los últimos tiempos va a intentar de llevarse almas con él. Hasta los últimos tiempos lo va a intentar. Y él viene para eso, para hurtar. ¿Para qué? Para robarte. ¿Para robarte qué? El gozo. Él viene para qué? Para matar. ¿Para qué? Para matarte a ti por dentro. Es decir, para separarte de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, estamos muertos. Y viene para destruir matrimonios, para destruir familias, para destruir iglesias. Él viene para destruir todo aquello que Dios fundó. ¿Te das cuenta? Dios fundó los matrimonios, Dios fundó las iglesias, Dios fundó las familias, y ahí es donde se mete a intentar meter esa cizaña que nos predicó nuestro hermano hace unos cuantos de domingo. E intenta que sigas con esa incredulidad, intenta que sigas sin creer en Jesús. Pero damos gloria a Dios que Él vino para eso. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Es decir, yo he venido para darte vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido a darte vida. ¿Tú quieres esa vida? ¿Quieres aceptarla? Amén. Gloria a Dios. La vida que te ofrece Dios no está exenta de problemas. No. La vida que te ofrece Dios no está exenta de problemas, Antonio. Ya te he dicho un poquito así por encima de nuestro hermano Juan. Vas a tener problemas. Pero, ¿sabéis una cosa? En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, ahí es donde se mueve el Señor de verdad. En medio de los problemas, en medio de las aflicciones, porque el Señor nos dice en su palabra también que tenemos que tener aflicción, tenemos que pasar por tiempos de prueba, tenemos que pasar por tiempos de aflicciones, tenemos que pasar por tiempos de tentaciones, tenemos que pasar por muchas cosas. Antonio, eres muy joven todavía. De hecho, un piropo. Eres muy joven todavía. Y te queda una vida por recorrer. Y quiero que te quede clara una cosa. Que Dios siempre va a estar ahí para echarte una mano. Y quiero que te quede claro otra cosa. No te fijes nunca en el hombre, porque el hombre puede que te vaya a defraudar. Porque el hombre es humano. El hombre es humano y te puede defraudar. La mirada siempre a la cruz, a Cristo, al Señor. Desde el principio tenemos que tener claro esto, que los hombres somos torpes, que nos equivocamos, y que nos podemos defraudar los unos a los otros. Pero Dios no te va a defraudar, nunca, jamás en la vida.
no te dejaré ni te desampararé. Siempre va a estar con nosotros. Voy terminando, hermanos y amigos. Romanos 8, un 10, del 8 al 10, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Maravilla. Romanos 10, del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, te lo repito. Esto es lo que predicamos nosotros. Es decir, esta es nuestra doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina y nos hartamos de tanta doctrina y doctrina, que estamos cansados ya de doctrina, estamos cansados ya de tanta palabrería de hombres, estamos cansados ya de verdad de tantas cosas que los hombres inventan. Esto es doctrina. De aquí no nos podemos salir ni una coma. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.